Buenos días, ahora sí, ¿no? Bueno, pues qué gozo poder pararnos a mirar a nuestro Señor y exaltarle y reconocer su gloria y reconocer sus atributos, sus cuidados, sus propósitos, sus planes con nuestras vidas, porque siempre son lo mejor para nuestras almas, así que vamos a disfrutar de eso. Y disfrutamos también ahora, nos deleitamos en la palabra. La palabra también busca guiarnos en medio de este mundo para poder realmente darle gloria a nuestro Rey y seguir viviendo como Él quiere, de la mejor manera. Y no hay mejor manera que acercarnos a nuestro Señor y seguirle como Él desea. Amén. Muy bien, vamos a hoy ver un pasaje del libro de Gálatas. Estamos viendo el libro de Gálatas y es un libro que la verdad que está bendiciendo mi alma por grandes temas que está trabajando y que evidentemente también está enseñándonos. Hoy vamos a ver, lo que pasa es que no vamos a verlo solo hoy, no me da tiempo a desarrollar todo ese tema en el día de hoy. Vamos a tenerlo en dos partes, la semana que viene será la segunda, pero hoy vamos a empezar a trabajar un poco el tema y a ver un tema que creo que es muy práctico, es muy actual, siempre es actual, y creo que es algo que realmente Dios está queriendo también trabajar en nuestras vidas y ayudarnos a precisamente caminar en la dirección suya, en la sabiduría. Tiene que ver con el temor al hombre. Y me gustaría que en esta mañana nos hiciéramos algunas preguntas. Sabéis que me gustan las preguntas. ¿Quién no lucha con el temor al hombre? ¿Quién no lucha con ello? ¿Qué fruto produce el temor al hombre en nuestras vidas? ¿Qué produce? ¿Por qué tememos al hombre? Iremos viendo algunas preguntas sobre eso entre este domingo y el que viene, y es precisamente este texto una de las lecciones que para mí era más destacable en este pasaje, ¿no? Y me gustaría que lo viéramos. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 11 hasta el 16, y vamos a estar meditándolo hasta ahí. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor me ayude y nos ayude a todos también. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es actual, es práctica. Señor, sigue trabajando áreas de nuestras vidas que tú quieres transformar, para llevarnos cada día a parecernos más a ti. Señor, ese es tu propósito, que nos parezcamos más a ti. No tratas de entretenernos, no tratas de regalarnos el oído, tratas de edificar nuestra vida, de construir aquel carácter que tú fuiste reflejo puro y perfecto y que nosotros, Señor, buscamos con tu ayuda. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame, dame de tu gracia, dame de tu dirección. Prepara el corazón, mis hermanos, para que tu palabra sea la que siga haciendo mella y llevándonos, Señor, a vivir y a experimentar tu palabra, tu verdad, Señor. Queremos, Señor, que te glorifiques en esta mañana también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo ha estado en los versículos de antes mostrando cómo la relación con Pedro ha sido una relación de acuerdo, ¿vale? En los versículos del 1 hasta el 10, Pablo estuvo mostrando cómo ellos estaban de acuerdo en la verdad del Evangelio, cómo había sintonía entre ellos, cómo ellos estaban realmente en la verdad de Cristo y cómo la compartían. El pasaje que ahora, justo después de ese pasaje, va a compartir Pablo, es un pasaje donde él va a mostrar cómo su relación con Pedro
pasó por un momento en el que tuvo hasta que corregirle. Y lo hizo públicamente. Y veremos por qué lo hizo y qué es lo que estaba ocurriendo. Evidentemente había toda una serie de razones importantes, muy serias, por las cuales llega Pablo a hacer esto. Pablo, lo que en definitiva está queriendo y sigue tratando de demostrar es que el evangelio que él está enseñando es el evangelio fiel a Cristo. Es el mensaje absolutamente cristocéntrico, marcado por la verdad, ninguna desviación en su mensaje, y que está tratando de decirle a los Gálatas: no os dejéis desviar por aquellos que están tratando de confundiros. Aceptar el verdadero evangelio, que es este, que es el que estoy defendiendo, que es la verdad de Cristo. Él sigue ratificando esa idea. Él va a querer seguir insistiendo en que el mensaje que está predicando no está marcado por desviaciones ni malas influencias, sino es el verdadero. Y lo va a demostrar a través de esta situación que tuvo con Pedro. Nos acercamos a este pasaje y Pedro empieza Pablo empieza directo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía fue aquella iglesia, ¿no?, desde la cual salieron Pablo también y otros misioneros para predicar el evangelio a los gentiles. Y dice que Pedro vino, y le resistí cara a cara porque era de condenar. En el corazón de Pablo había una gran preocupación. Es lo que está mostrando a lo largo de todo lo que llevamos de carta. Su gran preocupación es la fidelidad del Evangelio, es la protección del Evangelio. No permitir que nadie desvíe ni confunda a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, de lo que es el auténtico verdadero, y que el auténtico y verdadero Evangelio pueda ser predicado a aquellos que no tienen a Cristo. Esa es su gran preocupación, su gran interés en todos estos primeros capítulos. Y lo que está haciendo en este momento es precisamente seguir en esa dirección, continuar en esa dirección. Él quiere dejar claro que el Evangelio es aquello que él está enseñando, porque ha sido Dios quien se lo ha mandado y Dios le ha dado la autoridad para poder enseñar lo que es la verdad. Y va a utilizar esta situación para seguir confirmando precisamente su propia autoridad. Dice que resistió cara a cara a Pedro porque era de condenar. Era una situación compleja. Y Pablo tiene que, en medio de toda esta situación, dice tener que reprender públicamente a su hermano Pedro, uno de los más importantes apóstoles, de los más influyentes apóstoles de Jerusalén. La situación por la que lo hace es muy seria. Es muy seria. Pablo no va a reprender, en este caso, a Pedro por una cuestión personal. No es un problema personal. Tenemos que partir de ahí. Cuando hay un problema personal entre dos personas, ¿qué es lo que tienen que hacer esas dos personas? Hablar a solas y tratar de resolverlo. Mateo 18:15 empieza: si tu hermano peca contra ti, ve tú a él y resuelve el problema, aclaradlo. Si no, pues hay un procedimiento para seguir. Pero ese es el caso de la resolución de un problema personal. El tema que estamos aquí hablando no es un problema personal. Es un tema que está afectando a todo el cristianismo y a todo el cristianismo incipiente, aquel cristianismo naciente. Pedro no era cualquiera. Era el apóstol a los judíos, uno de los más influyentes, junto con Juan y con Jacobo. Entonces, estamos hablando de que ha habido algo, de que está ocurriendo algo que puede afectar a toda la historia del cristianismo. Y Pablo está diciendo, esto hay que atajarlo. Por las implicaciones que estaba teniendo lo que estaba ocurriendo. No es un problema personal, vuelvo a ratificarlo. No era un problema de Pablo contra Pedro porque tenía celos o porque tenía alguna diferencia con él personal. No estamos hablando de eso. Por eso la reacción de Pablo es seria, es severa, pero porque hay una
consecuencias y unas implicaciones muy serias. Y Pablo va a actuar, no va a permitir que pasen algunas cosas. ¿Qué es eso que está ocurriendo? ¿Qué es eso tan serio a lo que Pablo tiene que enfrentar a Pedro? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, vamos a seguir leyendo el texto y lo vamos a descubriendo. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, vienen de Jerusalén algunos que vienen diciendo que tienen el respaldo de los apóstoles, ¿vale? Recordad que Jacobo era uno de los apóstoles. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que vienen y están diciendo: nosotros tenemos la autoridad de Jerusalén, de los apóstoles. ¿Y qué es lo que están haciendo? Tratando de enfrentar su mensaje con el mensaje, por lo tanto, evidentemente, de Pablo. Ahí hay un enfrentamiento. Mirad lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice, ¿de quién está hablando ahora el verbo que viene a continuación? De Pedro, ¿vale? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuál es el conflicto? Vamos a tratar de resumirlo. Pedro no ha tenido problema con relacionarse con los demás creyentes gentiles de manera normal como lo hace con creyentes judíos. No ha tenido problema hasta ahora. Ha comido con ellos, ha estado relacionándose, ha estado teniendo buen trato, ha tenido una comunión normal, pero llega un punto en el que Pedro rompe con esa comunión, con creyentes, con hermanos suyos, gentiles. Y ya no se junta con ellos. Ya no quiere tener relación. ¿Por qué? Porque han venido unos de Judea que dicen que para seguir a Cristo no es necesario solo creer, que además de creer tienen que cumplir con la ley de la circuncisión y otras leyes judías. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Evidentemente, lo que estaba ocurriendo detrás de todo esto era una clara desviación del Evangelio de Cristo, una clara desviación de lo que es el mensaje del Evangelio, donde la salvación solo se recibe por la gracia a través de la fe en Cristo. Ellos estaban diciendo que no. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Trayendo confusión a la iglesia de Cristo. Porque al retraerse, al decir, no me junto con los gentiles, ahora que han venido los judíos, los judaizantes, está de algún modo trayendo confusión sobre la iglesia acerca del Evangelio de Cristo. Y estaba de algún modo consintiendo en que la iglesia pensara que lo que realmente estaba ocurriendo o estaban enseñando esos falsos maestros era cierto. Básicamente, ese es el problema que estaba ocurriendo detrás. Pedro, con su alejarse de esos hermanos gentiles, porque no estaban circuncidados, lo que estaba tratando de decir es, o insinuar, aunque realmente él no lo creía, porque ahora, y veremos eso, él está tratando de algún modo está haciendo confundir a la iglesia, pensando que lo que dicen estos judaizantes es cierto, cuando no es cierto. Y por lo tanto, como consecuencia, están diciendo el Evangelio de Pablo no es cierto. El Evangelio de Pablo necesita el añadido de la circuncisión y de las leyes judías. Entonces, lo que estaba en juego no era simplemente una opinión personal, ni mucho menos era una relación entre dos personas. No era ese el conflicto. El conflicto era la verdad de Cristo, la defensa de la verdad del Evangelio, del verdadero Evangelio. Esa era la trama que hay detrás de todo este texto, de toda esta situación. Si vamos luego al versículo 14 lo vamos a ver. Dice, pero cuando
vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Veis? Conforme a la verdad del Evangelio. Dice, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa era la cuestión, ese era el problema. Que con su abandono de esa relación, de esa comunión con los gentiles, estaba confundiendo y trayendo confusión. ¿Quién? El apóstol del Señor, uno de los más importantes apóstoles del Señor. Estaba trayendo confusión. Y lo único que hacía era, evidentemente, promover la confusión de los judaizantes y desviar, por lo tanto, a la Iglesia del auténtico Evangelio de Cristo. Porque, hermanos, la verdad sí importa. La verdad sí importa. Hoy estamos hartos de escuchar que la verdad no importa, que lo que importa es lo que tú sientas. ¿O no? ¿No habéis escuchado eso nunca? Hoy da igual si tú eres hombre o mujer. Lo que importa es lo que tú sientes. ¿De verdad? No, la verdad importa. La verdad importa. Y eso es parte de lo que también está aquí en juego en este texto. La verdad de Cristo. La verdad auténtica. No son posibles sucedáneos. Lo que necesitamos es la verdad, es lo auténtico, es lo verdadero. Y eso es lo que Pablo está queriendo defender, y por eso Pablo está presentándose en este pasaje de una manera que quizás vista desde fuera, sin un entender qué es lo que está ocurriendo en el pasaje, pensemos, Pablo se está pasando 3 pueblos. No se está pasando 3 pueblos. Pablo está haciendo lo que debía en ese momento, que es defender la verdad de Cristo y del Evangelio, para lo cual Dios le había rescatado, lo había llamado, lo había comisionado y lo había enviado a predicar el Evangelio. Y lo que estamos viendo es precisamente esa realidad. El alejarse de los gentiles era mucho más que simplemente no tener comunión con algunos hermanos, que ya era un pecado, porque Dios nos ha llamado precisamente a estar cerca el uno del otro. Dios nos ha llamado y nos ha integrado en un pueblo. No somos individuos sueltos que podemos vivir de la manera que nos parezca. No, formamos parte de un pueblo. Dios nos ha integrado, nos ha hecho parte el uno del otro. Somos familia. Nos pertenecemos el uno al otro. Estamos unidos por sangre. Por la sangre de Cristo. Cuando simbolizamos o cuando participamos de los símbolos, dentro de un rato lo vamos a hacer, estamos precisamente expresando esa unidad. Estamos expresando esa familiaridad, esa pertenencia, esa realidad de que somos parte de un mismo pueblo por la sangre de Cristo. Quizás no tenemos sangres familiares, humanas, pero la sangre de Cristo es más fuerte. Pero la sangre de Cristo es más fuerte y nos une. De hecho, nuestras familias en el cielo no existirán. Como dijo también, creo que lo comentó Guillermo, ¿no? En algún momento. En el cielo no existirán nuestros matrimonios, no existirán nuestras familias, pero sí existirá el pueblo de Dios. Y estaremos unidos como pueblo por la sangre de Cristo. Eso es lo que el Señor ha hecho y por eso es importante esa comunión. Estos judaizantes habían influido en la vida de Pedro y le habían llevado a pecar. Hay influencias en nuestras vidas que tenemos que cuidar, de las que nos tenemos que guardar. Hay influencias de personas que están a nuestro alrededor, que nos van sembrando la mente, el corazón de ideas que lo único que hacen es envenenarnos. Esa es una realidad que está ahí, ¿eh? ¿De qué se llena nuestra mente?
nuestro corazón de la verdad de Dios o se llena de otras ideas. Eso es parte de lo que tenemos que aprender a distinguir también en nuestras vidas. La verdad de Dios tiene que regir y tenemos que ser conscientes de las influencias para que esas influencias que están a nuestro alrededor no dominen nuestras vidas, no nos dominen. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a poder nosotros ser influencia y no tanto realmente influenciados por otros. ¿Cuál fue el problema de todo lo que está ocurriendo? De que Pedro haya llegado hasta ese momento en el que llegaron los judaizantes, se ha estado relacionando bien con los hermanos gentiles, vienen estos, ahora ya no se reúne con ellos, no quiere comer con ellos, no quiere tener trato con ellos, hace caso a la influencia de los judaizantes y por lo tanto está pecando por una serie de cosas que también ahora veremos. Pero ¿qué es lo que lleva a Pedro a ser arrastrado hacia el pecado en su vida? Exacto. Eso es lo que dice el texto. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. No había problema. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro se llenó de cobardía. Pedro se llenó de cobardía de tal modo que dejó de hacer lo correcto, lo que debía, la voluntad de Dios, para dejarse arrastrar por lo que otros querían que hiciera. Ese es el temor al hombre. Ese es el peligro del temor al hombre que todos experimentamos, en un grado o en otro, pero todos experimentamos. Todos tenemos ese temor y sufrimos. Es parte de lo que experimentamos. Cuando nos cortamos por hablarle a otros del Señor, estamos expresando y experimentando el temor a los hombres. Esa es una pequeña y sencilla muestra, pero es parte de lo que todos estamos experimentando. Llevar la Biblia por la calle cuando venimos a la iglesia es una expresión de que no nos importa que piensen mal de nosotros. Por el contrario, si no la llevamos puede ser un temor a que los demás piensen, uy, este es raro. Este es raro. El temor es ese temor, valga la redundancia, a ser rechazados. Por otros, evidentemente. El temor al hombre es ese temor a ser avergonzados por otros. Es ese temor a que otros piensen mal de nosotros. Es ese temor a desagradar a otros. Yo incluiría en todas estas frases que he dicho, más que a Dios. Porque el problema no está en simplemente el conflicto que podamos tener con otros, sino si ese temor que tenemos a los demás está movido por su rechazo, porque no estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. El temor al hombre, para aquel que experimenta el temor al hombre, la opinión de quién es más importante. La opinión del hombre. El temor al hombre es precisamente un ceder, un dejarnos vencer, porque la opinión de otros sea más importante en nuestras vidas que la de Dios. Básicamente es eso. Nos preocupa más lo que opinan otros
que lo que Dios pueda pensar de mí. Antes decía, no, es que nos preocupa qué es lo que piensen otros mal de mí. ¿Y nos preocupa que piense Dios mal de mí? No, nos preocupa que otros nos rechacen. ¿Y nos preocupa que Cristo nos rechace o nos reprenda? Porque es el conflicto en el cual estamos luchando. Es el conflicto que estaba Pedro luchando. ¿Qué le preocupó más en este momento? ¿La opinión de Cristo? No, le preocupó más la opinión de los demás. De estos que podían evidentemente tener, quizás ser personas muy con mucha beligerancia en la defensa de su mensaje, pero la opinión que más les interesaba no era la de Cristo, era la que estos evidentemente le respaldaran. Y no tenemos los detalles, pero posiblemente podría implicar que la aceptación de estos, que venían de Jerusalén, pues luego pudiera, o el rechazo, mejor dicho, de estos que venían de Jerusalén, pudiera significar que luego en Jerusalén tuviera mayor rechazo Pedro, ¿no? Creo que eso es parte de lo que nosotros podemos estar luchando también como creyentes. Nos preocupe más el rechazo de otros que el de Dios. Que nos preocupe más la buena opinión de otros que la buena opinión de Cristo. Que nos preocupe más el agradar a otros que agradar a Cristo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Pedro. Pedro estaba teniendo miedo y se estaba dejando presionar. Y qué fuerte puede ser la presión, ¿verdad? De otros, para que no sigamos a Cristo, sino para que sigamos la corriente de lo establecido, de lo que está bien visto por parte de los demás. Dios nos está enseñando sobre la realidad que los creyentes estamos también luchando, que es el miedo al rechazo, el miedo a ser menospreciados, el miedo a que los demás piensen de nosotros, y por ese miedo dejarnos alejar de Cristo y de su voluntad. Porque evidentemente nos preocupa más lo que otros opinan de nuestras vidas. ¿Qué produce o qué efecto produce cuando el temor del hombre domina nuestras vidas, nuestros corazones? Hay varios aquí. Miedos, temores, ¿no? Pero mirad lo que dice el texto. Básicamente, una de las cosas que el temor hace en la vida de Pedro es, en el versículo 12, que no comía con quién. Yo con estos no me junto. Nos aleja unos de otros. El temor al hombre, a lo que otros piensen o opinen, ese miedo nos aleja unos de otros. Y precisamente es curioso, Pedro había pasado por esa situación, ¿verdad? No era nueva esta situación para Pedro, ¿eh? ¿Qué pasó cuando el Señor le dice que va a tener que morir y tal, y tiene que resucitar al tercer día? ¿Qué le dice? No, pues me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Os acordáis? Pero tú eres de los que estaban con Jesús. No, yo no lo soy. O sea, niega en los 3 casos que él era uno de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por miedo a lo que otros opinarán de él. Por miedo al rechazo de los demás. Y no era una situación nueva. De hecho, es parte de lo que el Señor ya ha tratado con su vida. Y de hecho el Señor restauró en el capítulo 21 de Juan. Dios estuvo trabajando con él eso. Y nos encontramos de nuevo también con que Pedro tampoco es la primera vez que ha recibido con plena claridad y rotundidad
que Dios ha creado un pueblo. ¿Os acordáis la visión del el lienzo? Dios, en el capítulo 10 de Hechos, encontramos el pasaje donde Dios le hace ver una visión, donde hay un lienzo lleno de animales y Jesús, ¿y el Señor qué le dice? Mata y come. No, pero Señor, pero si es impuro. ¿Y el Señor qué le dice? Que no, que coma. ¿Y qué era lo que Dios estaba preparando? ¿O a quién estaba Dios preparando a través de esa experiencia? No, a Pedro, para que fuera ¿a quién? A Cornelio, un gentil, a quien tenía que predicarle el Evangelio y tenía que exponerle con claridad las Escrituras. A los gentiles, un judío, relacionándose, teniendo comunión con un gentil. Eso era inaudito para un judío. Dios rompe eso, ahí en ese momento. O sea, de nuevo Pedro vuelve a caer en la misma piedra. Como dice la cita esta, ¿no? El refrán ese: el hombre es el único animal que cae 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o las que sean, en la misma piedra. Y es lo que estaba ocurriendo, en la misma situación. Pedro había tenido una visión clara, directa de parte de Dios, acerca de lo que tenía que hacer. Pero le pudo más su temor. Sus miedos le pudieron más. Sus miedos le pudieron más. ¿Nos pueden a nosotros más nuestros miedos? ¿Qué miedos son los que están pudiendo en nuestras vidas? ¿Qué miedos son los que están alejándonos de buscar a Dios y servir a Dios fielmente? Había no sé si vosotros habéis conocido a José Borrás. ¿Alguien ha escuchado a José Borrás? Mi suegro sí sé que lo conoce. ¿Tú también, Loli? Fue un sacerdote católico que estaba, bueno, no sé si llegó a ordenarse, no recuerdo, pero él estaba en el seminario, creo que estaba a punto ya de terminar. Le predican el Evangelio, el verdadero Evangelio, y se convierte. Deja el seminario, va a su casa, se lo comenta a su familia. Su familia era una familia de cierta posición. ¿Sabéis qué le dicen los padres? Bueno, si tú sigues a ese Cristo, ya no eres familia nuestra, te desheredamos y ya no puedes saber nada más de nosotros. Es decir, decide o tu Cristo o nosotros. A veces esas situaciones en las que nos podemos enfrentar pueden llegar a límites como ese. Hemos conocido gente que por el Evangelio se han visto en la calle, que sus familias los han expulsado de sus propios hogares y se han atrevido a hacerlo. Otros también hemos conocido personas que quizás se convierten, van a sus casas. Había un varón, un joven, se convierte, estaba casado, va a su casa y su mujer le dice: ¿que tú te has convertido? Pues o Cristo o yo. Su propia esposa. Seguir a Cristo tiene un precio. Tiene un precio. Ese precio significa, evidentemente, hacer caso a lo que Dios quiere, no dejarse llevar por el temor a lo que otros puedan opinar de nosotros o nos puedan tratar de presionar para que caminemos en una dirección que no es la que Dios quiere. Pedro estaba siendo arrastrado, se había dejado presionar y estaba comiendo.
estaba no comiendo con los gentiles. Ese era uno de sus pecados. El otro de los pecados lo vemos en el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Y en su simulación, ¿de qué está hablando? Si luego sigues leyendo, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, dice, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? El otro pecado del que está hablando es la hipocresía. Y Pablo utiliza el término simulación, pero porque tiene un propósito, tiene una razón detrás. En realidad lo que estaba tratando de decir es, Pedro, tú estás haciendo algo que en realidad no crees. Simplemente estás aparentando algo para no tener el rechazo de estos judaizantes. Y la hipocresía al final es eso. Es una falsedad, es simplemente una careta, una apariencia de espiritualidad, pero que no es real. Que en el corazón lo que hay es otra cosa. En este caso es lo que estaba ocurriendo. Pedro estaba simulando. La presión del temor al hombre nos lleva a alejarnos de otros y nos lleva también a la hipocresía. Es parte de lo que estaba ocurriendo en Pedro. Pero no es solo eso, porque vemos que aquí en el segundo caso Pedro estaba evidentemente, no estaba haciendo las cosas convencido de que era correcto lo que estaba haciendo. Él sabía que no lo era, pero se está dejando presionar. Además dice que estaba arrastrando a otros, ¿no? Pues lo que dice el versículo 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé. O sea, ¿quién era Bernabé? Uno de los líderes también, junto a Pablo, que estaba ministrando con Pablo, era uno de los grandes también misioneros que la iglesia de Jerusalén en aquel caso tenía y que estaba acompañando a Pablo. O sea, todo se pega menos la hermosura, como dice el dicho. Y se pegó todo menos la hermosura. Se les pega. No solo es su propio pecado el que está cometiendo, sino que incita a otros para también arrastrarlos al mismo pecado que él. Temor al hombre. Tiene mucho. Lo que de algún modo me estaba viendo y estaba entendiendo es cómo el temor al hombre tiene tantos efectos negativos en nuestras vidas. Cómo nos lleva ese temor al hombre, a la opinión, a la importancia que le damos a la opinión de los demás, cómo nos puede mover en tantas direcciones contrarias a la voluntad de Dios. Todo por quedar bien. Porque tú pienses qué buena gente eres. Pero sobre todo el gran problema, ni siquiera, todos esos son pecados de él, pero el gran pecado de Pedro era precisamente la confusión que había sembrado en los corazones de aquellos que le estaban viendo. De la iglesia de Gálatas también, porque evidentemente eso era algo que se podía haber escuchado y conocido, ¿no? Y evidentemente en la iglesia de Antioquía en aquel tiempo. Entonces, Pablo está queriendo dejar muy claro que Cristo y solo Cristo. No hace falta Cristo y otros añadidos. La salvación no requiere de más añadidos. Cristo es absolutamente suficiente para salvarnos y darnos esperanza y salvación. Y es lo que estamos confesando cuando vamos a participar de estos símbolos. Participar de esos símbolos es reconocer que Cristo es suficiente para perdonar nuestra maldad, nuestros pecados y darnos la esperanza de una vida eterna que no ganamos nosotros, sino que recibimos por la fe. Recibimos por la fe. Cristo es suficiente. Y eso es lo que también estaba queriendo resaltar. Pablo ha sido atrevido. Yo creo que
santamente atrevido, guiado por el Espíritu Santo, para poder preservar la verdad del Evangelio. Y como antes decía, no era un problema personal entre Pablo y Pedro. Por favor, ese tema lo tenemos que quitar de nuestras mentes. No lo era. Era un problema mucho mayor que trascendía a una relación de dos personas. Era un problema que podía desviar a la iglesia incipiente, a la iglesia naciente. Si hubiera sido un problema personal, pues Pablo hubiera cogido a Pedro y hubiera hablado con él: oye, mira, tengo este problema contigo, me has hecho esto, yo pienso que tú me has ofendido y tú has hecho esto contra mí, y vamos a resolverlo. Y hablarían, se perdonaría, se pediría perdón, se trataría de restaurar la situación y se resuelve el problema. Esa es la manera bíblica, ¿verdad? Mateo 18, 15. Es la manera bíblica. Pero no es un problema personal, es un problema mucho mayor. Y eso es lo que evidentemente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está tratando de restaurar, de dirigir a la iglesia hacia el Evangelio verdadero. Y me gustaría, para terminar, dar gracias a Dios por hombres así. Hombres que se atreven a decir la verdad. Hombres que se atreven a enseñar la pura verdad, sin temor a utilizar la palabra pecado, como muchos hoy tienen. Muchos no quieren utilizar esa palabra. Parece como si fuera una palabra maldita. Pero no, es parte de lo que enseña el mensaje del Evangelio. No utilizarla sería ¿cómo explicar entonces el Evangelio? Hablar del Evangelio no es solo decirle a las personas que Dios les ama. Si tú les dices a las personas solo que Cristo les ama, las personas se van a quedar diciendo: ah, qué bien, me alegro, está muy bien, es que soy una joya, por eso necesito que los demás me amen, o merezco que los demás me amen. Recuerda una cosa: explicar o decirle a los demás que Cristo les ama, eso no es el Evangelio. Eso es una parte. Pero para que el mundo entienda que hay por qué Dios ama y cómo ama, hay que explicar antes la realidad del ser humano. Y la realidad del ser humano es que está caído, condenado, dirigiéndose al infierno. En esa realidad es cuando nosotros podemos explicar: pero a pesar de nuestro pecado, por la gracia de Dios, Dios nos amó de tal manera que es capaz de morir en una cruz y dar su vida. Porque el amor no son solo palabras. ¡Ay, qué bien! ¿No? El amor son hechos. Y Jesús lo hizo. Y no cualquier hecho. Porque si yo doy de lo que me es cómodo y fácil, es una manera de amor. Pero el auténtico amor está dispuesto a sacrificarse. Y está dispuesto a dar lo que no tiene. El Evangelio tiene que ver con eso. Y yo doy gracias a Dios por hombres que se atreven a llamar a la iglesia a crecer en Jesús, a ser transformados, a no vivir como el resto de la sociedad que nos rodea, sino a retar a que la iglesia sea distinta, sea como Dios quiere, a vivir de una manera diferente a la sociedad que nos rodea, que haya luz, porque en la medida que el pueblo de Dios vive diferente al resto de la sociedad, seremos luz. Si no, ¿qué somos? Si no somos diferentes, si tenemos los mismos gustos, deseos en el corazón que el resto de la sociedad que nos rodea, ¿en qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? ¿Amar a nuestra familia? También lo hacen la gente del mundo, ¿verdad? ¿Hacen? No hay nadie, no hay diferente. O sea, ¿cuántos familiares o conocidos, amistades conocemos que aman a sus esposas, a sus hijos con toda la pasión? ¿Cuántos? Eso no nos hace distintos muchas veces. Pero sí cuando estamos dispuestos a sacrificarnos, por ejemplo, ¿eh? Cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades,
cuando otros ven que somos capaces de perdonar y de recibir el perdón de otros, cuando estamos dispuestos a esforzarnos por alguien que ni conocemos. Llega un cliente nuevo, nadie le conoce, y estamos dispuestos a invitarle a nuestra casa, a que coma en nuestras casas. Son cosas que nos hacen distintos, que nos hacen diferentes, porque el Evangelio es eso. Vivir vidas diferentes a la sociedad que nos rodea. Por eso yo, como decía antes, doy gracias a Dios que ha levantado hombres en medio del pueblo de Dios, siervos verdaderos, que no tratan de regalarnos el oído, ni de entretenernos, por muy famosos que sean. Gracias a Dios por siervos que Dios levanta, que tratan de edificar nuestra fe. Siervos sencillos, como por ejemplo teníamos en el retiro, no sé los que pensáis, pero yo creo que Dios ha hablado tremendamente en el retiro por nuestros hermanos. Ha hablado por nuestro hermano Guillermo, él ha sido el que ha estado predicando. Pero Dios ha usado y nos ha confrontado. ¿Te ha confrontado a ti? A mí me ha confrontado. Y a mí me ha llamado a vivir de una manera diferente, para la gloria de Dios, no para mi gloria. Y Dios me ha llamado a seguirle y me ha retado. No me ha animado en mi comodidad. A veces se hace eso por predicadores hoy en día, por favor, ten cuidado de qué es lo que escuchas. Ten cuidado de a quién escuchas. Por muy famoso que sea y muy divertido que sea, ten cuidado. La pregunta es, ¿esa predicación te está haciendo más como Cristo o te está alegrando el oído y te está manteniendo tal como eres? Si te está manteniendo tal cual eres, cuidado. Si te está retando a ser más como Cristo, bendito sea Dios. Porque ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude, y que el Señor me ayude a que no escuchemos a cualquiera. No escuchemos a cualquiera. Escucha a hombres de Dios, a siervos de Dios, que enseñan su palabra, aunque a veces nos confronten con nuestros propios pecados y nos reten a no seguir ahí. Porque eso es tu bien y es el mío. Cuando Dios transforma nuestras vidas, y en la medida que Dios está transformando nuestras vidas, eso es bien para nuestras almas. Aquellos predicadores que solo tratan de contentar, de tener mucha gente, tener mucho de esto, porque muchas masas buscan esto, o muchos de estos predicadores buscan esto, Pero cuando hay predicadores que nos retan a ser más como Cristo, Dios está siendo glorificado. Dios está siendo glorificado. Me gustaría ser uno de esos hombres que Dios use para alentar al pueblo de Dios a buscar más de Dios, como cantábamos antes, ¿verdad? Yo quiero enamorar más de ¿quién? De Cristo. Cantarlo es fácil hasta cierto punto. Es fácil. El reto no es solo cantarlo, que tenemos que hacerlo, Tenemos que hacerlo. Pero el reto no es quedarnos en una canción solo. El reto es dejar que Cristo haga eso en mi vida, en mi corazón, y me transforme, y te transforme, y nos haga luz y sal en medio de este mundo. Que crecer en el conocimiento de Dios, que vivir para su gloria, sea un anhelo en nuestros corazones, hermanos. Y escuchemos a hombres que a veces nos van a retar y nos van a confrontar con nuestro propio pecado. No le tengas miedo a eso. No le tengas miedo a eso. Tenle miedo a aquel que te quiere mantener en tu situación y no busca realmente tu desarrollo y tu crecimiento en Jesús. El Señor y su palabra nos llama precisamente a eso. No os conforméis a este siglo. No os conforméis,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, que tú seas quien sigas ayudándonos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestro parecernos cada día más a ti. Señor, ayúdanos. Señor, gracias por tus misericordias, porque tú eres paciente con nuestras vidas. Porque eres misericordioso, tenemos tus misericordias, dice tu palabra, nuevas cada mañana. Señor, gracias. Gracias por ello. Y ayúdanos. No nos ayudas, no permitas que nos mantengamos conformes, que pasen los años y estemos igual. Sigue tú transformándonos para tu gloria. Úsanos en las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a crecer, a parecernos cada día más a ti, para que otros, Señor, puedan ser bendecidos por nuestras vidas. No para nuestra gloria, no para que ellos puedan decir que qué buena gente somos. No, para que digan que buena gente eres tú, Jesús. Para que digan eso de ti. Señor, ayúdanos, Señor. Llévate la gloria. En tu nombre, Jesús. Amén.